iniciar la mañana a don Pablo Martí, que es profesor de Teología Espiritual, ha trabajado en la Universidad de la Santa Croce en Roma, ha sido profesor en la Universidad de la Santa Croce en Roma y desde el año 2005 es profesor de Teología Espiritual en la Universidad de Navarra. Ha impartido lecciones sobre la historia de la espiritualidad, sobre Santo Tomás de Aquino, algunos aspectos de la espiritualidad de San José María Escrivá, y en fin, va a tratar un tema que hemos querido tener muy presente, aunque las jornadas de marzo en el IES de Madrid trataron sobre la familia. Como nos encontramos en este periodo entre los dos sínodos, no queríamos que este tema estuviera ausente, ¿no? Y entonces ya el otro día hubo una sesión con María Noguera, la figura del padre en el cine actual, o el cine moderno y contemporáneo, y hoy don Pablo va a abordar el tema desde otro punto de vista: la familia, núcleo de la civilización del amor en el magisterio de la Iglesia desde el Vaticano II. Pues somos todo oídos, don Pablo. Muchas gracias. A ver. Muchas gracias, José Luis. Y también a don José Manuel y a don Francisco Gallardo por la invitación. Se escucha. Y muchas gracias a todos ustedes por su presencia y atención, ¿no? Como ha dicho don José Luis, me dedico a la teología espiritual y últimamente he enfocado parte de mi estudio a la espiritualidad matrimonial y familiar, a la espiritualidad conyugal. El curso pasado, bueno, de esto llevamos hablando ya, pues esto, un año y seguiremos hablando, ¿no? Y de volente, o gracias a Dios, seguiremos hablando mucho tiempo. El curso pasado nosotros hicimos aquí unas jornadas en septiembre sobre los desafíos de la familia y hablé sobre el matrimonio como vocación a la santidad. Y en abril de este año se organizó en la universidad una jornada para un poco conocernos, ponernos de acuerdo todos los profesores que de distintos campos hablamos sobre la familia. Y ahí preparé esa comunicación, que es la que me parece les han pasado, la familia en la construcción de la civilización del amor, que terminé de escribir, aunque la escribí en junio, y es lo que tenía más en la cabeza. De todas formas, en el programa han cambiado el título, ¿no? Y comunicar sobre la familia hoy. No sé si porque es más corto y más bonito, o porque efectivamente, en octubre empieza el sínodo. Nos van a hablar sobre qué hay detrás, el trasfondo del sínodo, toda esa realidad. Comunicar sobre la familia. ¿Y por qué la familia? Yo eso sí que... ¿Y por qué hoy? Esto lo hemos escuchado muchas veces, pero me parece que es muy importante, no solo porque el Papa lo haya convocado y hoy día todo lo que toca el Papa se convierte en noticia, sino detrás hay mucho más, lógicamente, porque el Papa, el pontífice, es el pontífice, y porque al final lo que lleva diciendo el Papa Francisco ya mucho tiempo, y con este sínodo también lo ha querido hacer, es porque la nueva evangelización a la que está llamada la Iglesia, pienso yo, debe hacerse a partir de la familia. Y esto lo sabemos muy bien, lo hemos dicho, lo hemos repetido, pero lo hacemos. Yo he estado ahora en agosto en Bilbao y tuvimos una ocasión, estuvimos hablando con una tertulia así muy amigable, invitamos a comer al obispo de Bilbao y luego estuvimos con él de tertulia. Él va a ser uno de los 3 padres sinodales que van de España al sínodo. Y él nos contó cómo ha hecho una encuesta para la diócesis de Bilbao, Vizcaya, y los datos son... No solo los datos nos dijo que les han enviado sobre participación religiosa. En concreto dan un dato: los jóvenes
un 9% de los jóvenes es practicante. Luego da un dato sobre el divorcio. El 50% de los matrimonios acaban el divorcio, no sé si a los 10 o a los 15 años, ¿no? Menos en su diócesis, ¿no? Junto a esto nos dice, bueno, esto es lo que hay. Junto a esto nos decía que ha ido a hablar con los colegios porque estaba casi, es que no me acuerdo, no se oye nada o qué. O hablo más alto o más pegado a esto, ¿no? Esto funciona, ¿no? Sí, si me lo pego, sí. Entonces vamos a hacer un poco de Julio Iglesias bien pegado al... Pero lo que nos beneficia, el dato que daba, no sé si el 40 o el 50% de la educación está en manos de la Iglesia en el País en Vizcaya. Ese dato a mí me sorprendió, ¿no? A lo mejor pero yo creo que era ese, lo digo de memoria, no. Pero un solo 9% de los jóvenes practican. Entonces lo hice, claro, yo he reunido a los de los colegios, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Y entonces, ¿qué me dicen los colegios? Dicen, pues si nosotros hacemos lo que podemos, el problema son las familias, ¿no? Pues aquí estamos, ¿no? Me parece a mí, yo llevo ya, pues, 12 años en el campus, dedicado a la gente joven, antes también. Vosotros me hacen llevaréis toda la vida, sabréis mucho más que yo sobre colegios, sobre gente joven y sobre familias. Pero es así, la evangelización se hace a través de la familia. Cómo eso, pues depende de toda la inventiva de cada uno de nosotros, que me parece que es mucha, pero para formar a los hijos tenemos que ayudar en lo que se pueda a la formación de los padres. Y me parece que gran parte de la formación de los padres, bueno, me estoy enrollando y no entraba a lo que quería hablar, pero es descubrir que cada hijo es un don, y un don que merece, que vale la pena todo su sacrificio. Bueno, la familia, o sea, la evangelización depende de la familia, porque la sociedad también depende de la familia, me parece. Y en eso estamos muchos de acuerdo, no solo los cristianos. Comunicar la familia, ¿qué quiere decir? Pues me parece no ir tanto a los problemas, ¿no? Sino ir al evangelio de la familia, lo que mi fe, no los obispos, ¿no? Lo que mi fe me dice sobre la familia, sobre el amor humano, y eso es lo que yo como ciudadano puedo aportar en la sociedad en la que vivo. Y hay que aportarlo a manos llenas, porque hace mucha falta. Este sería el planteamiento. Es muy sencillo, pero me parece que tiene su importancia. Por eso yo no voy a entrar en el trasfondo del sínodo, las discusiones entre Casper o Cafarra, o que, bueno, si después de las preguntas queréis que hablemos un poco de eso. Voy a hablar desde mi perspectiva, que es la espiritualidad, que es el matrimonio, que es la familia. Y en esto, teniendo en cuenta, me parece a mí, muchos descubrimientos de la teología en el siglo XX y en el siglo XXI. Dándole vueltas, esto es demasiado general, pero al menos para que os situéis, para que se sitúen en cómo yo planteo las cosas o me las planteo. No es que haya llegado al final de la investigación, estoy trabajando en esto, pero por así decir, el gran descubrimiento, claro, decir machadas de estas o generalizaciones es decir todo y decir nada, ¿no? Pero me parece que la teología en el siglo XX descubre la persona. La persona, se habla mucho, eso se estudia mucho en la filosofía del personalismo y todo esto, ¿no? A mí me parece que se descubre la persona humana, ¿no? Ya se ha descubierto la persona de la Trinidad, se ha descubierto la persona en Cristo, y en función de la Trinidad y de Cristo se descubre la persona humana, con todas las realidades personales, como son la libertad personal, no el hacer lo que me da la gana, sino la libertad personal, el amor personal, no el amor como sentimiento, como placer, como hacer el amor, sino el amor personal. ¿Por qué se consigue eso? Me parece a mí, esto nos llevaría todavía más atrás, pero al menos en la civilización occidental el progreso ha llevado a
a que no seamos dependientes de la necesidad. Esto es una conferencia que estuve este verano de un filósofo, me gustó mucho y me pareció muy interesante. O sea, ahora mismo en el siglo XX la civilización occidental, si queréis, en Europa o en Estados Unidos, en la sociedad del bienestar, hemos conseguido no sobrevivir, no depender de las necesidades. En gran parte, no digo todo el mundo, y está la crisis, por supuesto, ¿no? Él el dato que daba es decir, claro, la necesidad principal que estaba presente en la sociedad hasta el siglo XX, él dice en el siglo XX hay un cambio radical, es el sobrevivir. Dice, claro, es que hasta el siglo XX la tasa de mortalidad infantil es enorme. Hasta el siglo XX la edad media de vida está en torno a los 40 a los 50 años. ¿Eso qué significa? Significa que tú estás con la muerte continuamente, porque tus hijos, algunos de tus hijos fallecen siendo muy jóvenes, y porque tú a los 40 ya tienes que estar pensando en el viaje definitivo, ¿no? Y ahora hasta los 80 no nos planteamos hemos dejado la muerte a un lado, y con la muerte y todo, muchas de las necesidades, es decir, bueno, pues de comer, eso, según un planteamiento teórico me parece, pero yo creo que es acertado, es correcto. O sea, nos permite ahora hablar de todas estas realidades, de las que hablamos, del amor, de la libertad, puedo hacer las cosas libremente porque me da la gana, no porque estoy necesitado de ello. Entonces este filósofo dice, aquí ha surgido un problema, y es que se ha roto el círculo, por así decir, necesidad, satisfacción, y por tanto podríamos ser más libres que nunca, y con frecuencia lo que pasa es que somos menos libres que nunca porque somos esclavos de nuestra propia imaginación. Es la imaginación la que me crea tantas necesidades, de tal manera que son los niños precisamente de los países desarrollados los que, teniéndolo todo, no están contentos con todo lo que tienen. Y vas a países mucho menos desarrollados, vas a África, vas a América, que tienen problemas serios, y te encuentras con cantidad de niños, unas caras sonrientes, con que les das un caramelo y están felices de que les has dado un caramelo. Dale un caramelo a un niño y verá dónde te lo tiran, ¿no? O sea, bueno, este es el plan, o sea, pero me parece que se ha descubierto realmente lo que es la persona, lo que es la libertad personal, lo que es el amor, pero hay que hablar de esto. Voy a entrar, no quiero seguir, bueno, mi esquema para hablar del matrimonio, de la familia, es algo que no es nuevo, bueno, sí es nuevo, ¿no? El matrimonio como vocación personal a la santidad. Esto es verdad, esto se llega en el siglo XX, no es que esté, pero como formulación teológica, ¿no? Y eclesiológica de la vocación personal de los laicos, de la participación de los laicos en la sociedad y en el mundo, aparece ahí, en el concilio y después en los desarrollos de la teología. Bueno, antes del concilio y después. Yo me dedico a esto, a la espiritualidad, que es la teología sobre la santidad. Y me parece, lo que digo es que no se puede entender el matrimonio, solo se puede entender el matrimonio desde esa perspectiva, como vocación personal a la santidad. Que no es un bloque que te ha caído. Como tengo que ser santo, pues tengo que comerme todas estas cosas que suponen, todas estas exigencias que son enormes, que es el matrimonio. No es eso, ¿no? O sea, la vocación y la vocación a la santidad no es algo que te viene dado, es algo que uno descubre. Eso lo sabemos. El camino, como la vida, es un camino, y para los que tienen esa vocación es el camino para descubrir el amor a Dios y el amor a los demás, como el de Jesucristo, y por tanto para descubrirse ellos mismos. O sea, ¿cómo un montón de personas, la mayoría de las personas del mundo, van a llegar o pueden llegar
a gozar de la maravilla de lo que es el amor personal, el amor de Dios y el amor a los demás. Topándose que para llegar a ese amor tienes un montón de exigencias, un montón de sacrificio, y un montón de sufrimiento y de cruz. ¿Cuál es el camino para llegar a eso? En fondo, para encontrar el sentido de mi vida y ese amor en mi vida, que no es un amor dado, que es un amor que yo soy capaz de dar porque Dios me lo ha dado primero. Bueno, en esto ahora, pues eso es el matrimonio. La donación a una persona que es tu mujer o que es tu marido y que son tus hijos. El principal camino para descubrir eso. Y entonces ahí se entienden muchas de las exigencias, que luego la vida no es un mundo color rosa, pero lo que hay detrás es eso, es una verdad muy profunda, es un bien muy grande, es de una belleza que vale la pena todo lo que supone. Claro, descubrir el matrimonio como esto, como vocación personal, significa lo que os decía, descubrir la importancia de la persona, que solo por libertad, porque me da la gana, porque yo quiero, elijo que mi vida es para los demás. Es descubrir lo que es el amor personal, que no es puro sentimiento, sino que engloba toda la persona. Y es lo que nos lleva a lo que yo quería exponer hoy, que el matrimonio es una cuestión de amor. El matrimonio es una cuestión de amor. Claro, yo cuando planteo esto, si os lo preguntara, a ver, ¿el matrimonio es una cuestión de amor o no? Pues esto se entiende muy... ¿Ha sido así siempre? Pues esto es, ¿no? Pero en la jornada esta sobre la familia que tuvimos en abril, una profesora de historia súper interesante ha hecho un estudio sobre el matrimonio del siglo XIX. Y en cuanto yo dije esta frase, ella dijo, pues esto es nuevo, ¿no? El matrimonio del siglo XIX y quizá es una cuestión de la descendencia. Efectivamente, bueno, la generación, la descendencia, hoy decimos, tiene que ver con el amor. Ahora, con el amor personal, que eso es lo que hay que explicar, ¿no? Porque hoy día decir el matrimonio es cuestión de amor, yo cuando digo esto, cuando el núcleo del matrimonio es el amor, todos los canonistas, ¿no?, que saben muchísimo de esto y que me miran y me empiezan a atacar, diciendo, tú no sabes dónde te metes, ¿no? Sí, la espiritualidad, los pájaros, las flores, todos somos muy buenos y tal, pero eso no se sostiene, porque entonces cuando falta el amor, pues no hay matrimonio. Entonces dices, bueno, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor del que estamos hablando, del que todo el mundo habla? ¿Y qué es el amor, me parece, desde la teología? Porque esto, digo, o sea, es relativamente nuevo, ¿no? No os voy a leer toda la comunicación porque ya la tenéis y con suerte a lo mejor alguno la lee, pero sí voy a leer algunos textos, ¿no?, con los que me he ido encontrando que me parecen muy importantes y para llegar a este tema. O sea, explicar el amor, a mí me parece que hoy la teología y mucho más la espiritualidad tiene que hacer una reflexión más profunda sobre la caridad, sobre el amor. Porque hoy cuando también esto pasa, ¿no?, ya me estoy yendo por muchas ramas y cuando hablamos de caridad, ¿de qué estamos hablando? De amor, pero sobre todo de amor como a los pobres, ¿no?, a los necesitados. La caridad es eso. Me acuerdo, un amigo muy joven se dedicaba a los scouts y me dijo, don Pablo, voy a darle una charla a mis niños scouts sobre la caridad. ¿Me da alguna idea? Y le dije, pues fíjate, diles que la caridad es amor de Dios. Y me miró así con unos ojos. Oye, qué buena idea, nunca lo había pensado, ¿no? Ha evolucionado, pero en la escritura la caridad es el amor a Dios. Es el mayor precepto que hay. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, eso es la adoración. Pero pero la caridad no es eso, sino, fijaos lo que dice el Concilio Vaticano II en el Gaudium et Spes 38,
cuando habla de toda esta ley de la caridad, el doble precepto del amor, que es la vida cristiana, el verbo de Dios nos revela que Dios es amor, a la vez que nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana es el mandamiento nuevo del amor. Sigue diciendo unas cosas muy interesantes sobre cómo eso debe construir la sociedad, pero lo que termina diciendo es decir, al mismo tiempo advierte que esta caridad no hay que buscarla únicamente en los acontecimientos importantes, sino ante todo en la vida ordinaria. O sea, la caridad es ante todo en la vida ordinaria. En la vida de cada... Eso es lo que hay que redescubrir. Bien, en la introducción aquí, para hablar del matrimonio, lógicamente me voy al relato del Génesis. Esto también me pasó en esa jornada. Estaban varios de comunicación. La profesora yo creo que habló sobre la figura y me dijo, ahora, para hablarnos del matrimonio se va a remontar al Génesis, ¿no? Y digo, pues sí, para hablaros del matrimonio en el siglo XXI me voy al Génesis. Y dice, oye, pues esto ya no está un poco pasado, ¿no? Ese es el peligro de la teología, ¿no? Que no vamos a la moda, sino a la tradición, ¿no? Pero es que en las cuestiones fundamentales, como te vayas a la moda, ojo, ¿no? Porque puedes hacerte un estropicio bastante... Entonces, la tradición judía nos habla del Génesis, pero también la tradición cristiana. Jesús recoge. En el principio, cuando habla precisamente del divorcio, en el principio Dios quiso que el varón y la mujer se unieran, que dejaran sus casas, que fueran una sola carne. Y San Pablo recoge lo mismo en Efesios. Todos esos textos son los que fundamentales para el matrimonio, y dice que el amor del hombre y de la mujer es como el amor de Cristo y de la Iglesia, a la Iglesia. De ese amor estamos hablando. Después, en la introducción, pongo aquí dos textos de entonces el cardenal Ratzinger, ¿no? y también del Papa Benedicto XVI, que también nos ayudan, a mí al menos me ayudan a situar de qué estamos hablando. En la primera cita es de la Deus Caritas Est, y dice así, empieza: a la imagen del Dios monoteísta corresponde el matrimonio monógamo. Esta es una idea que él tiene en varios de sus escritos, ¿no? Y que está ahí precisamente, o sea, en el relato del Génesis, donde se habla que Dios es único y que ha creado todas las cosas, ahí se habla del matrimonio monógamo. Como dice, hay una relación entre una cosa y otra. ¿Hasta dónde nos lleva esa relación? Pues habrá que... Pero hay una relación, en el fondo, entre la familia y descubrir a Dios. Descubrir a Dios y descubrir lo que es la familia. Son cosas que no son verdades abstractas, sino que son vitales. La segunda cita de entonces cardenal Ratzinger están dos conferencias suyas sobre Europa, donde dice tajantemente, Europa es lo que es por el matrimonio monógamo. O sea, esa tradición que viene y que eso ha construido Europa como es. Y si se cambia eso, se está cambiando la civilización. Y si volvemos a eso, si lo retocamos, si lo repensamos con las categorías del siglo XXI, pero desde nuestra fe, construiremos esa nueva civilización en el amor. Entonces, con esta introducción, no sé si me quedan 10 minutos, pero yo estudio esto en el magisterio, ¿no? Contemporáneo, porque bueno, se puede estudiar de muchas maneras, pero hay grandes luces que son relevantes para nosotros, para entender lo que estamos diciendo. La primera es, como punto de partida la utilizo en el Concilio Vaticano II. ¿Vale? Gaudium et Spes, el título pongo la nueva perspectiva del Vaticano II, el amor como raíz del matrimonio. Para entender el Concilio Vaticano II y una de sus constituciones, Gaudium et Spes, imagino que habréis escuchado muchísimo sobre ella. El marco es lo que os decía antes, siempre una antropología personalista, ¿no? Ahí hay como varias ideas fundamentales que luego ha repetido el magisterio y la teología continuamente desde el concilio, bueno, también antes, pero desde el concilio, que tienen que ver con los números 22 y 24 de Gaudium et Spes, ¿no? El número 22 es muy conocido, súper citado y súper
el misterio del hombre solo se entiende en el misterio del Verbo encarnado. O sea, Jesucristo, el Verbo encarnado, explica el hombre al propio hombre. Gaudium et Spes 24 tiene dos ideas también fundamentales. Una es que la persona humana, el hombre y la mujer, la persona humana es la única criatura querida por Dios por sí misma. Y la otra es que la persona solo se realiza en el don de sí. Son cosas muy sencillas, pero que tienen detrás muchísimo contenido y en el fondo van a eso. Es el amor del que estamos hablando y que realiza la persona, es salir de uno mismo, es darse a la otra persona. No es recibir, no es poseer, no es tener, no es el gozo, es gozar, pero el gozo viene del darse. Entonces, en ese esquema, ¿qué nos dice el concilio sobre el matrimonio? Pues esto, que el matrimonio quiere que se subraye que es una comunidad íntima, comunidad de vida y de amor. Y eso es fruto de todo un debate. El debate que está detrás del concilio en parte es la píldora, ¿verdad? La anticoncepción, la paternidad responsable, pero en base a todo eso sale algo más profundo. Bueno, ¿cuál es el papel del amor en el matrimonio? Por eso un poco se trastocan todo lo que era la doctrina tradicional, que estaba bien explicada en los términos anteriores, de fin primario, fin secundario del matrimonio. Eso un poco desaparece, ¿no? Pero lo que está ahí detrás es decir, bueno, es que queremos que se diga que el matrimonio es cuestión de amor. Es una íntima comunidad de vida y de amor. Porque de esa íntima comunidad de vida y amor, de ahí debe salir la vida. Porque efectivamente el matrimonio es cuestión de la descendencia, es cuestión de los hijos, pero como un hijo es una persona que tiene que ser querida por sí misma, una persona humana, es digno que venga como fruto del amor. Y que se eduque en una comunidad de vida y de amor. Pero esto no solo para el hijo, sino para el hombre y para la mujer. No me había detenido, si queréis, podría haber, pero esto a mí me parece es un descubrimiento. Y en parte todavía estamos dándole vueltas a eso, comprendiéndolo y sobre todo cómo transmitimos estas ideas. Ese sería el primer paso, ¿no? Que acaba de decir, bueno, ¿qué es el amor? Entonces, para definir qué es el amor al que nos referimos, o al que yo al menos me refiero, que no es hacer el amor, que no es lo que la gente piensa cuando... Pues hay dos textos o dos ideas del magisterio de Juan Pablo II y de Benedicto XVI que me parecen fundamentales, ¿no? Uno es de Juan Pablo II, todo lo que tiene que ver con la teología del cuerpo. Son ideas muy interesantes, él tiene ya de tiempo, aparecen en el libro Amor y Responsabilidad, y luego son las que desarrolla en lo que se llama la teología del cuerpo, hombre y mujer, los creo, que es una teología que desarrolla en las catequesis de los miércoles de varios años, en torno al año 80 me parece que es, aunque es una catequesis en parte tenía desde Polonia. Y luego se continúa, aunque esto muy bien hecho y muy significativa, que es la Familiaris Consortio. Claro, la teología del cuerpo ¿por qué es muy interesante hoy día? Porque explica muy bien el mensaje cristiano sobre la sexualidad, que tiene un punto fundamental, y es que para un cristiano, para la fe cristiana, el cuerpo no se puede separar del espíritu. Esto es una explicación muy profunda de esa realidad que hoy choca con muchas de las ideologías más en boga, en concreto la ideología de género, ¿no? Que dice precisamente es paradójico, por un desprecio del cuerpo, porque en el fondo es así, se vuelve a un dualismo de estos que ha habido en la historia de la humanidad siempre. Lo importante es mi libertad, el espíritu, lo que yo quiero, y someto mi cuerpo.
bueno, todo el feminismo radical es en contra de la maternidad, ¿no? O sea, la maternidad es lo que ha alienado a la mujer a lo largo de toda la historia y hoy día, y esto es de lo que nos tenemos que liberar. Bueno, eso ya pero Juan Pablo II, con su teología del cuerpo, explica esto, la unidad de cuerpo y de espíritu, y luego explica algo muy importante, que es, de alguna manera también hay una frase, una idea de Ratzinger que lo avalora, por así decir, ¿no? Él dice que el cristianismo, en parte desde San Agustín, siempre ha tenido ciertos problemas para hablar de la bondad del sexo. Porque claro, esto es muy general, ¿eh? No, pero él dice, en el fondo para Agustín el sexo tiene más que ver con la pasión que con la razón. Y por tanto, como no es racional en ese sentido, no sería libre. Esto lo hemos arrastrado mucho y hoy día todavía dice, no, el sexo es buenísimo. O sea, Dios nos ha creado así, persona hombre, persona mujer. Es algo que está muy radicado en el cuerpo, pero también en el espíritu. Juan Pablo II explica muy bien toda esa teología. Yo aquí me detengo solo en un detalle, el significado esponsal del cuerpo humano. Él dice, es que está en el cuerpo, ¿no? Esto de lo que yo estoy hablando está en el cuerpo. Y es que el cuerpo de por sí es esponsal. Por su propia configuración nos habla de un espíritu que es esponsal, es decir, que es donación a la otra persona. ¿Vale? El cuerpo en su propia estructura es lo que es, y esa es su belleza, es apertura a otra persona. La teología de Juan Pablo II es muy filosófico, es también del este, y entenderlo tiene cosas muy bonitas que vale la pena leer enteras. Yo aquí podría poner un texto, ¿no? Y entonces me fijo en el comentario que él hace sobre todo el principio, Adán y Eva. Dice, cuando Adán y Eva, dice la escritura, estaban desnudos y estaban felices, ¿no? Como ves a estos niños y niñas por la playa y desnudos, ya verás como te hagan una foto y con 40 años te la saquen, ¿no? Es decir, que es lo que suele pasar. Pero estaban desnudos y no había ningún problema. ¿Qué hay en ese estaban desnudos pero y a la vez estaban unidos, ¿no? El Papa va a eso, dice, fijaos, que el hombre es la única criatura querida por Dios por sí mismo. Lo que hay detrás de esto y lo que hay en el amor humano es que el hombre y la mujer sea capaz de ese amor como el de Dios, de decir a otra persona, o sea, yo te quiero, yo te amo por ti misma, sin querer como poseerte, o sea, hacerte mía, sino ser yo tuyo. Bueno, llevaría más cosas ahí, pero eso es... esa desnudez es una libertad interior. Yo puedo decir esto. Luego también el Papa analiza los pasajes siguientes del Génesis, ¿por qué de repente después del pecado viene la vergüenza? La vergüenza es decir, es que si yo me coloco delante de ti desnudo, o sea, mi cabeza se gira, te quiero poseer, no te quiero a ti, sino te quiero para mí. Pero eso es el amor humano. Por tanto, el cuerpo ya me habla de que el amor es donación, de que es para darse y para darse a la otra persona. Por tanto, termino aquí, dice, en el ámbito del amor conyugal del que yo estoy hablando no es posible separar verdad y libertad, no es posible separar cuerpo y persona, no es posible separar sexualidad y amor. Y tercer punto sería una enseñanza de Benedicto XVI sobre el amor que aparece en Deus Caritas Est. Deus Caritas Est es una encíclica, bueno, como todas, pero es muy reveladora, precisamente porque se ocupa, vamos a explicar
Vamos a difundir lo que es el amor. Entonces, el trasfondo de la encíclica, filosófico si queremos, es como hay una continuidad en el amor, ¿no? Todos los tipos de amor, si son verdaderos, en el fondo nos llevan al amor, que sería el amor a Dios o el amor de Cristo, ¿no? El Papa sitúa ahí en el centro el amor de Cristo. Pero para llegar al amor de Cristo, él empieza a reflexionar todas las cosas buenas que da la filosofía griega. Y él dice, en el fondo el amor nos sitúa ante una tesitura, ante lo mejor de la persona, lo que nos hace experimentar y vivir una especie de locura divina, ¿no? Pero lo que nos hace divino nos saca de lo ordinario, o sea, el amor nos eleva. Eso ya lo hablaron los griegos, eso es lo que comprobamos, pero él dice, pero claro, los griegos también saben que esa locura divina, o sea, nos puede enloquecer. Y por tanto, es la pregunta que es, ¿el amor tiene límites? Dice, el amor tiene que purificarse. El amor tiene límites. Porque si no, efectivamente, de ser dioses nos lleva a estar locos. Porque si no, en el fondo el sexo se separa del amor y acaba convirtiéndose en una mercancía, ¿no? Entonces, siguiendo ese razonamiento, ¿por qué el amor, que es locura divina, que es divino, nos hace divinos, tiene límites? ¿Por qué es necesario un proceso de purificación? Y al final el Papa llega a decir, bueno, esto es lo que nos dice Jesús en la Escritura, ¿no? Que el que quiera ganar su vida la perderá, el que pierda su vida por amor la ganará. El grano de trigo que cae en tierra y muere da mucho fruto. O sea, el amor supone ese sacrificio. El amor es esa donación y que requiere todo un proceso de purificación para que sea auténtico, para que sea verdadero, para que sea divino. Entonces ahí entronca con Jesucristo. ¿Y qué nos enseña el amor de Cristo, no? Pues después de su vida, de que el amor es esa trascendencia, salir de uno mismo, pero negarse a uno mismo, habla del doble precepto de la caridad, del amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces lo que me interesa aquí es como el Papa explica muy bien, al menos, la unión que existe entre amor a Dios y amor al prójimo. Porque, bueno, esto es de otro escrito que él tiene sobre la fraternidad. Entonces Ratzinger explica qué diferencia hay entre el amor cristiano y el amor del que todo el mundo hoy habla, que podemos decir el amor de la fraternidad universal, ¿no? Hay una diferencia muy, muy profunda. Pero ¿dónde está esa diferencia muy profunda en la unidad entre el amor al prójimo y el amor a Dios? Es decir, no se pueden entender separados, ¿no? Porque en el fondo el amor a Dios me lleva a hacer posible lo que me dice Jesús. Amar al prójimo es amar a cualquiera. Uno dice, esto, amar a cualquiera es posible. Yo estoy dispuesto pues, a amar a mis hijos, pero amar a cualquiera, al que se me presenta. Entonces el Papa dice, esto solo es posible si se vive el amor a Dios, porque el amor a Dios nos lleva a descubrir en cada persona que cada uno lo que se merece, aunque sea un mendigo, cada uno lo que se merece y lo que está pidiendo es esa mirada de amor que viene de Dios. Porque eso es lo que es una persona. La única criatura que merece ser querida por Dios por sí misma. Y por tanto yo lo que puedo hacer, la persona lo que puede hacer, el amor, es intentar eso. Pero claro, si esa persona es digna, se merece la mirada de amor de Dios, no significa que tiene mi caridad porque yo lo tengo todo, soy muy santo, soy muy bueno, y este es un pobre hombre. O sea, no es una relación de arriba a abajo. Yo te doy, bueno, porque tengo, porque me sobra, porque soy, entonces te doy. No. Tampoco es una relación sería más, arriba está el pobre. Ese tipo se merece una mirada de amor como la de Dios. A ver si yo me acerco. Eso es la caridad, ese es el amor del que habla la fe, ¿no? Ese es el amor
que a través de la misericordia va a construir el mundo. Ese es el amor al que una persona puede llegar si su vocación es el matrimonio, con todos los avatares y las dificultades y la aventura y la felicidad y pues de la vida de familia, de querer a una mujer para siempre, de querer a un hombre para siempre y todo lo que viene en consecuencia, ¿no? Muchas gracias. Pasamos al turno de las preguntas. Hola, buenos días. Yo voy a hacer de mala. Bien. Al tipo de gente que yo me dirijo, que son universitarios, la discusión que tenemos es que ¿por qué esa donación, que eso sí es comprensible, tiene que darse exclusivamente dentro del matrimonio y no fuera? Y también porque esa donación tiene que ser entre hombre y mujer y no pueden ser entre las personas del mismo sexo. Son los dos planteamientos básicos que para personas no creyentes me cuesta mucho explicarlo. A ver qué pinceladas nos podría dar sobre eso. Sí, no, me pasa lo mismo. Yo doy una asignatura que es de teología, introducción al cristianismo, en la Facultad de Comunicación, a los de tercero. Y este año también voy a darla, empiezo el miércoles en enfermería. Pero me ha pasado cuando le explico la doctrina de la Iglesia sobre la sexualidad y sobre el amor, también me pasa aquí a los sacerdotes, o sea, y les hablo de la pureza y bueno, todas esas cosas tradicionales entre comillas, pero que no han escuchado en su vida, ¿no? Pues pueden estar o no de acuerdo, pero lo entienden, ¿no? Y en el fondo al final es lo que quieren, ¿no? O sea, tú les dices, aquí hay dos posiciones, una sexualidad con amor, y amor es compromiso, es fidelidad, es una sexualidad por puro placer, si la quieres, genial, pero se volverá contra ti, ¿no? Entonces, yo qué les... ¿Por qué? Porque en el fondo esto no lo he dicho, pero Benedicto XVI tiene, no sé si es en Valencia, ¿no? Cuando habla de esto, dices que los padres son servidores de la vida. ¿Sí? Servidores de la vida. Juan Pablo II, cuando en la teología del cuerpo, cuando utiliza la expresión espiritualidad conyugal, ahí tiene una expresión, es muy parecido, ¿no? Dicen, ¿qué es la espiritualidad conyugal? Lo utiliza solo como tal, al final de sus escritos, cuando está hablando de la concepción, de la anticoncepción, explica, en el fondo, la espiritualidad conyugal es respetar esas leyes que son divinas de la vida. O sea, yo estoy metido en una corriente que me supera con mucho. Entonces, ¿yo qué les explico? Bueno, ¿qué es el acto conyugal? ¿No? Pero no religioso, no católico, ¿no? Sino biológicamente. Porque ahí se sigue la vida. Entonces, y como el don del hijo, que me parece de lo que hay que hablar hoy, el hijo es un don, esto que está claro a lo largo de toda la historia. Yo me quiero casar porque quiero tener hijos, ¿no? Y quiero tener descendencia, ¿no? La gente se quiere casar, bueno, no se quiere casar, pero no quiere tener descendencia. Bueno, ahora las mujeres sí, pero por ellas solas, ¿no? Soy tan capaz que voy a ser yo sola madre, ¿no? Pero es que un hijo tiene que educarse. Tú no puedes tener un hijo y dejarlo ahí. Y para educar a un hijo que se merece ser educado en una comunidad de vida y amor, necesita una estabilidad. Y un hijo solo puede venir de una relación entre un hombre y una mujer, ¿no? Y para educarlo necesitas estabilidad, ¿no? Yo esto, por eso, no sé, el problema es el divorcio, pero esto lo decía un jurista, y dice, hacemos leyes que protegen a los adultos que hacen que hacen lo que les da la gana. Vamos a hacer leyes que protejan a los niños, que para eso tienen que ser, que decidan un niño si quieren que sus padres... Sé que esto es muy problemático, y claro, tú dices aquí cosas generales, ¿no? Cuando hablas con cada persona la coges con todo el cariño del mundo porque nadie puede juzgar
Pero muchas veces te dan ganas de decir, oye, preguntarle a los niños si quieren que sus padres se divorcien, ¿no? O hacer una ley, usted, señor, no se puede divorciar hasta que todos sus hijos tengan 18 años. Porque es que su compromiso no es con es con su hijo. Es que sufren un montón. Y es que les marca toda la vida. Tenemos que hacer, pero es así, pues es inevitable, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hablar de esto, ¿no? Porque el año pasado celebré las bodas de oro de mis padres, ¿no? Y sí que somos 5 hermanos, ¿no? Y hicimos una convivencia todos juntos, nunca lo habíamos hecho, pero porque estamos cada uno por un sitio, pero claro, íbamos a un hotel y todo el mundo, y fuimos a un restaurante, claro, todo el mundo alucinado. Yo quiero eso, esa fidelidad, ¿no? Pero ¿cómo conseguir eso? Pues tienes que vivir. Es que en los jóvenes la pureza, la castidad, que es lo que canaliza todas las fuerzas de la sexualidad, que son buenísimas, para esa persona que se merece todo tu cariño. Si no, intercambiarás, ¿no? Y el problema del día de los jóvenes es bueno, no vamos a seguir, pero a mí, claro, cuando me empezaron a hablar, es que es un poco así, pero cuando me empezaron a hablar con muchísimo perdón, el follo amigo o la follo amiga, dice, bueno, y yo lo hablo a eso es a lo que se llega, ¿eh? O sea, tienes alguien con el que no quieres ningún compromiso, simplemente, bueno, que te lo pasas bien, que os acopláis bien y ya está, disfrutar, pero no buscáis nada más. Genial si te decides por eso, pero yo quiero una sexualidad con amor, con compromiso, con futuro, que desarrolle la persona, que no sea egoísta. Yo esto se lo digo, y la gente, oye, pues sí, ¿cómo consigues eso? No hay hombres o no hay mujeres, digo, lo que tienes que hacer es, y por eso tenemos una labor de formación, da mucha pena, ¿eh? Claro, yo estoy con gente joven, pero también está con chavales de 12 años, o sea, todo el mundo de los móviles, hay gente móvil adicta, y esto lo decía, me parece que era una madre, los niños pasan del canal Disney al canal X, directamente, o sea, del Disney a la pornografía. El daño que es impresionante. Y saben, dicen, yo soy esclavo de esto, pero para mí es una droga, ¿no? Y llegas a los universitarios y dices, soy esclavo de esto, pero para mí es una droga. Yo, como soy el secretario del departamento de la teología espiritual y moral, me llegan a veces mails de gente, ¿cómo le explico a mi marido que la pornografía hace mucho daño a nuestra relación? Digo, pues es evidente, ¿no? Pero en los esquemas de la gente no es evidente, separan totalmente una cosa de otra, dicen, claro, no hay unidad personal, ¿no? Pero de eso tenemos que hablar, y con muchísima fuerza, porque es que tenemos el mejor producto, o sea, la evangelización. Es decir, yo no me voy a pelear, el problema no es que los divorciados comulguen o no, eso no es ese problema, el problema es que el 50% de los... Entonces, el problema es la diversión de la gente joven. El problema son los niños que a mí, para mí, o sea, la unidad familiar ayuda a entender a Dios. Y entender a Dios ayuda a entender esto. Pero bueno, pero más preguntas. Un momento para que traigan el micrófono y así. A medida que trabajamos por desgracia con tantos padres, incluso en los colegios de padres divorciados y separados, y sabemos perfectamente en primera línea lo que está ocurriendo, a mí me gustaría que usted nos aconsejara, porque tenemos ya muchos alumnos y alumnas dramáticamente en esta situación, ¿no? Aunque depende de los colegios, son menos o más, pero cuando hablamos a toda la clase, nos gustaría que nos diera pues ideas o la forma, porque claro, ellos mismos saben la situación del compañero, porque eso, bueno, es como pólvora, ¿no? Entonces nosotros intentamos aconsejar, decir con naturalidad, con nuestros estilos personales, pero muchas veces decimos hasta qué punto es un tema así, además grupal, no es un tema, otra cosa es la tutoría, pero son temas que salen. Me gustaría que nos dijera, nos aconsejara.
Sí, yo creo que en eso vosotros tenéis más experiencia que yo, ¿eh? Porque yo me he dedicado más, no me he dedicado tanto a los padres, ¿no?, cuanto a los jóvenes, ¿no? Y no es fácil, ¿sabes? Pero a mí me parece que o sea, en público lo que hay que hablar es de la verdad, ¿no? Y explicar la verdad de las cosas, porque el niño que más te reconoce esto es el que ha sufrido lo de sus padres, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que hay que hablar de la verdad y de la belleza, de la sexualidad, del matrimonio, de la familia. Me parece que hablan de la belleza de la paternidad y de la maternidad, pero en ese sentido, o sea, de las que hay, la belleza, pues, del señorío de uno mismo, de la castidad, de la pureza, o sea, hay que hablar mucho, ¿no? Y si los niños saben todo y han visto todo, probablemente yo estoy convencido que niños saben más que yo, sobre todo las niñas, ¿no? Saben más que yo. Este año hablando con algunos sacerdotes y profesoras, ¿no?, de colegio de chicas de aquí, y los sacerdotes están más sorprendidos. Es que ahora mismo las niñas, o sea, son mucho más agresivas que los niños, ¿no? Y en el fondo lo que se ha difundido es decir, ¿por qué nosotras no vamos a tener una sexualidad como la de los hombres, ¿no? Es mucho más funcional, es mucho el tema, ¿no? Pero bueno, yo creo que en público hay que hablar de la verdad, y luego o sea, me parece que el principal labor es en privado, que es también por lo que el Papa quería sacar esto, ¿no? O sea, ojos de misericordia, no podemos juzgar a nadie, tenemos que querer realmente a todo el mundo. Y a veces te vienen unos padres y ¿yo qué hago? Pues como cualquier persona, ¿no? Hay que tratarle. Y esto se puede explicar una cosa que es también clave en la moral cristiana: separar el pecado del pecador, el pecado de la persona. Esto no se entiende hoy día porque hoy día no. O sea, si has cometido un pecado, eres un pecador y ya está, ¿no? Pero pues nosotros, oye, la conducta está mal, pero tú eres una persona y puedes rehacerte y puedes hacer muchas cosas y hay que animarles, ¿no? El Papa, esa catequesis tan bonita, que luego aquí los periódicos son como son, enseguida El Mundo y El País fueron a por él, ¿no? Los divorciados no están excomulgados, claro que no. Entonces hay que hablarles de la palabra de Dios, de la oración, de participar en la Santa Misa, no comulgar, pero participar en la Santa Misa, de educar a sus hijos en las virtudes. Eso es lo que yo creo que hay que sembrar mucho, ¿no? Pero siempre con la verdad por delante, ¿no? La verdad y la caridad. No es mucho, pero yo creo que vosotros sabéis más y luego hay que estar a la persona, ¿no? Bueno, ya la última pregunta. Sí, bueno, yo creo que cada vez nos encontramos con más amigos, amigas, bautizados, pero con poca fe, que quieren casarse de verdad, según la verdad del matrimonio, ¿no? Pero que no quieren acudir al sacramento, ¿no? Porque les parece que es un paripé, bueno, o que les va a quitar libertad en el futuro, aunque de entrada quieren casarse de verdad. Entonces, ¿cómo mostrar, ¿no?, que el recibir el sacramento pues les va, ¿no?, es eso, que no les quita nada, ¿no?, que no tengan miedo, ¿no?, que les va a ayudar, ¿no?, eso a vivir de verdad según esta verdad del matrimonio? Sí. ¿O qué fe tienen que tener, ¿no?, para admitirles al sacramento? Eso bueno, es una pregunta muy interesante. Yo no tengo la respuesta, ¿no? Es que yo creo que muchas de estas tenemos que pensarlas bien y mejor, ¿no? O sea, antes oye, pues, o sea, que no se casen como sea, ¿no? Y por supuesto el matrimonio tiene toda su fuerza, ¿no? Pero yo creo que hay que explicarles. Hay personas que realmente no quieren casar porque piensan que es una cosa formal. Hay que explicarles, es que esto no es formal, ¿no? O sea, un sacramento es lo más profundo, pero hay que explicárselo y a veces se necesita tiempo, ¿no? O sea, que me parece que no es fácil, porque decirlo aquí en público, que no es eso, ¿no? Que viva un tiempo juntos y luego se cae.
hay experiencias de todo, ¿no? Gente que ha insistido mucho en que se case y luego gente que en principio lo han hecho mal, que se han ido a vivir juntos, que tal, pero llega un momento en que entienden por qué, sobre todo el chico que entiende que la mujer pues valora mucho lo que es y se casan y fenomenal, ¿no? O sea que a veces que gente necesita su tiempo, por eso yo creo que no hay recetas, es mucho conocer, pero sí, o sea, hay que dar muchísima formación, ¿no? Con muchísimo cariño, con mucha comprensión. O sea que es verdad, las personas a veces necesitan entender lo que es un sacramento y si se casan porque es pura forma, efectivamente el sacramento tiene el problema es que el sacramento tiene una eficacia de por sí, eso es cierto, ¿no? Pero hay que intentar ayudar, bueno, a preparar, a que entiendan, ¿no? Todo lo que... Pero no tengo explicar mucho y muy bien, ¿no? Y que tenemos que hablar y difundir libros y hacer pensar a las personas, ¿no? Y no puede ser que para las cosas más importantes no se piense, ¿no? De conocimiento, de... Muy bien. Pues yo nada más que agradecerle a don Pablo las ideas que nos ha expuesto oralmente y agradecerle también que nos haya proporcionado el texto escrito que, en fin, estoy casi seguro de que vamos a leer casi todos porque nos ha dejado con las ganas de profundizar más y subrayar también una de las ideas que ha indicado al final, que es decir la verdad con caridad, ¿no? Y nada más que darle las gracias.